trasladar a presos de conciencia a prisiones que estén cerca de sus provincias de origen o en sus provincias de origen cerca a sus familias. Valoramos que esta medida les permitirá tener más contacto con sus familiares y en ese sentido, bueno, pues es lógicamente bienvenida y se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos. No obstante, la organización considera que el gobierno de Cuba debe poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia si de verdad aspira a convencer a la comunidad internacional de que, bueno, alberga serias intenciones de cambiar la situación de los derechos humanos en Cuba. Más o menos esta misma postura se puede adaptar al caso de la liberación de Ariel. Es una buena noticia en principio que Ariel, con su delicado estado de salud, además salga de la cárcel y pueda tener un tratamiento fuera de la cárcel, pero nuestra valoración es que, uno, él nunca hubiese debido estar en la cárcel porque Amnistía Internacional lo considera que es un preso de conciencia, y en segundo lugar, los detalles también son importantes. No nos convencen estas licencias extrapenales que se dan a los presos por motivos de salud. Nosotros siempre pedimos, Amnistía Internacional siempre pide que las liberaciones sean incondicionales, sin condiciones, de que esta persona sí pueda estar bien de salud, pueda volver a sufrir una encarcelación tan injusta, y por lo tanto, bueno, es una buena noticia, la valoramos pues, positivamente, por supuesto, pero tenemos nuestros peros. Cubanas es liberar de inmediato y sin condiciones de salud, sin condiciones de nada, a todos los presos de conciencia. Esta sería bueno, es lo que nosotros valoraríamos como una noticia muy positiva, que se liberen incondicionalmente las 54 personas presos de conciencia que nosotros, que Amnistía Internacional sabe que están todavía en cárceles cubanas injustamente, algunos de ellos desde hace muchísimos años, desde el 2003. Ejemplo de Raúl Rivero, que es una persona que normalmente tiene un peso cuando se de la cárcel, son dramáticas y son un ejemplo de la injusticia flagrante bueno, que se ha cometido contra ellos. Ellos nunca deberían haber estado en la cárcel. Nosotros en Amnistía Internacional valoramos que, bueno, a pesar de que el gobierno cubano venía diciendo que estos eran presos políticos, nosotros no lo valoramos así de ninguna de las maneras. Nunca fueron culpables de delitos graves o violentos, ni de filtrar información clasificada, por ejemplo, ni de posesión de armas de fuego. Se los encarceló únicamente por actos que las autoridades consideran subversivas, pero que están totalmente de acorde con el derecho internacional, y nosotros consideramos que no de ninguna manera lo hicieron de manera violenta, que estaban simplemente ejerciendo su legítimo derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, nunca hubieran debido estar en la cárcel, y bueno, y su estado de salud, que se ha empeorado durante todo este periodo, pues es un ejemplo de ello. Ya veremos si Ariel va a poder recuperar el estado físico que tuvo antes de ser encarcelado. En este sentido, bueno, esperamos que sea así y que tenga todo el tratamiento que necesite, y ya sea dentro de Cuba como fuera, si así fuera necesario. Para todo el mundo, el año 2003, cuando se produjo el arresto de 75 personas a las que nombramos presos de conciencia, y por las que desde entonces seguimos, bueno, hemos trabajado por ellos para que se las libere de manera inmediata. A lo largo de estos años se han ido dando como pequeños pasos y se han ido liberando a algunos de ellos, la mayoría de ellos en libertad condicional, bueno, libertad extrapenal por causas de salud. Y en ese sentido, bueno, estas liberaciones han sido positivas, pero para nosotros realmente fue el 2003 el año de un poco el antes y el después, porque además de los
del arresto de esas personas, pues se ejecutaron a 3 personas. Se usó la pena de muerte, que era algo que no se había hecho hasta entonces tampoco. En ese sentido, fue un año bastante negro en lo que se refiere a las violaciones de derechos humanos en Cuba y desde entonces pues seguimos arrastrando toda la estela y una situación que todavía no se ha solucionado y en la cual el gobierno cubano no ha tomado no nos parece que ha sido serio los pasos que se hayan dado para demostrar que efectivamente ellos tienen las intenciones de respetar los derechos humanos en la isla. También quería decir que no quiero que se me olvide que nosotros, desde Amnistía Internacional, también condenamos el embargo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos, porque pensamos que es una causa de detrimento del disfrute de los derechos humanos por parte del pueblo cubano, especialmente el derecho a la salud. Y también quería comentar que Amnistía Internacional pide, y bueno, desde el 2003 a Estados Unidos que levante el embargo contra Cuba de manera inmediata y sin condiciones. Además, también notamos que este embargo, que nosotros consideramos injusto y que no debería estar en pie, pues sirve como excusa para que el gobierno estadounidense, para que el gobierno cubano, que el gobierno cubano no usaba la pena de muerte contra ciudadanos, y en el 2003, en la misma época en la que bueno, acabó metiendo en prisión a 75 presos de conciencia, ejecutó a 3 personas. A pesar de que, como dices, la pena de muerte estaba durmiente y ha seguido durmiente hasta ahora, bueno, sigue habiendo personas de manera que se adecue al derecho internacional, porque consideramos que la legislación cubana actual, tal como está, limita ilegalmente el derecho a la libertad de expresión, porque, por ejemplo, tipifica delitos como la disidencia política, y además aplica esas disposiciones en gran medida a través de juicios injustos, lo que lleva al encarcelamiento de estas personas. Estamos hablando de delitos, por ejemplo, por los cuales el periodista independiente Pablo Pacheco Ávila fue condenado a 20 años de cárcel, y las supuestas pruebas, entre comillas, materiales confiscadas en su domicilio consistían pues en una radio, una cámara, cintas de vídeo, una máquina de escribir, libros, bueno, pruebas que en ninguna manera justifican que una persona sea condenada a 20 años de cárcel.